Se demora a veces para procesar el video. ¿No? Continuamos acerca de cuerpos y las garantías constitucionales, en la cual, digamos, también hay práctica al finalizar. Listo. Ya, a ver. Sí, llega a escuchar, ¿no? Ya, a ver, ¿no? Ah, a ver, ¿no? Acerca del habeas corpus, ¿no? Como había dicho, ¿no? ¿En dónde, ahora digamos, en qué ley está? Está en la Constitución, pero muchos como dicen, no, no, no lo leen, no sé por qué no lo tratarán de leer la Constitución siempre. Qué tan bonito. No, al respecto creemos necesario distinguir entre las palabras recurso y acción. De ser frecuente, la confusión en que se incurre, de modo genérico, se entiende por recurso toda petición escrita y también cualquier autoridad que ella pertenezca a otra rama del poder público. La voz acción es sinónimo de derecho de la jurisdicción. Expresa la facultad concreta de hacer valer judicialmente el cumplimiento de una obligación o la reparación de un derecho conculcado. La acción es un derecho a la instancia jurisdiccional, o sea, la prestación. ¿No?
Tocante a derechos políticos tan importantes como la ciudadanía y el sufragio, se considera que la tutela de ellos debe ser extrajudicial. La creación del poder electoral entraña un régimen eficaz de protección contra el fraude sin necesidad de comprometer la neutralidad del poder judicial en luchas que desencadenan violentas y pasiones con varias décadas de altibajos. La pureza del sufragio ha ganado, evidentemente, pues los centros de poder han debido inclinarse a la voluntad popular. Es prudente, ¿no? La tendencia, ¿no? que formuló Guizot. Si el Poder Judicial vigilara directamente el proceso electoral, la política ganaría poco en pureza y en cambio la justicia podría perder mucho, pues el personal de jueces sería arrollado. ¿Cómo sucede ahorita actualmente? Así que ya saben, digamos, alguna vez lo detienen y saben que no cometieron delito, pidan su habeas corpus, ¿ya? Pidan su habeas corpus. Si saben que han incurrido en la ley, pero no has cometido delitos, pues pidan su habeas corpus. La habeas corpus protege, ¿no? La libertad de tránsito, la inviolabilidad del domicilio, protege con el hecho dañoso contra la amenaza. Por ejemplo, ¿no? El caso de la parada del Poder Judicial rechaza nuevo habeas corpus comerciante. Ah, sí, tienes sonido. Normal, como digo, puedes responder por chat, ¿no? Y a veces pienso que hay alumnos, bueno, que a veces entran, se duermen y ya. A ver, la siguiente, el habeas data, ¿no? El habeas data. ¿Qué será el habeas data, no? ¿Qué piensas tú que será el habeas data, no? ¿No? ¿Qué será el habeas data? A ver, ¿no? A ver, según ese pequeño concepto, ¿cómo lo ampliarías, no? Con respecto. Ah, habeas data, habeas data, habeas data. Los datos, pues, ¿no?
El habeas data, del latín tener datos presentes, es una acción jurisdiccional propia del derecho, normalmente constitucional, que confirma el derecho de cualquier persona física o jurídica para solicitar y obtener la información existente sobre su persona. ¿No? En la cual se puede solicitar y obtener información existente sobre su persona y de solicitar su eliminación o corrección si fuera falsa o estuviera desactualizada. Este derecho aplica la información almacenada en registro o banco de datos de todo tipo, ya sean instituciones públicas o privadas, y en registro informáticos o no. El derecho habeas data puede cobijar también el concepto del derecho al olvido. Esto es, el derecho a eliminar información que se considera obsoleta por el transcurso del tiempo y ha perdido su utilidad. En términos más específicos, el habeas data es una acción que puede realizar cualquier ciudadano cuando sus datos no son válidos, alguna deuda que no sea real, entre otros. Este derecho se ha ido expandiendo y comenzó a ser reglamentado tanto por leyes y el habeas data como por normas de protección de datos personales, que suelen tener un capítulo procesal donde se describe el objeto de la acción de habeas data, la legitimación pasiva y activa, y la prueba y la sentencia. También se ha encomendado a organismos de control la vigilancia sobre la aplicación de estas normas de habeas data. En diversos países como Colombia, Argentina, España, Francia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Bélgica y Uruguay, entre otros, existen organismos de control que tienen por misión supervisar el tratamiento de datos personales por parte de empresas e instituciones públicas. También se suele exigir una declaración de los ficheros de carácter personal para generar transparencia sobre su existencia. El derecho de acceso a la información pública surge del derecho a la información en general. El derecho de acceso a la información pública es entonces un derecho subjetivo perfecto, por lo que formulada una petición en tal sentido genera una obligación del Estado de brindar información solicitada, salvo algunas excepciones legales. El derecho de acceso a la información pública surge de la necesidad de transparencias y como una exigencia democrática. La transparencia, se ha dicho, tiene una triple finalidad: el derecho a saber, el derecho a controlar y el derecho a ser actor y no simple espectador en la vida pública. En la vida diaria las personas generan cada vez más información, tanto en el ámbito privado como en el público. Esa información se almacena en distintas formas de las instituciones con las que interactuamos: empresas, institutos de enseñanzas, bancos, organismos públicos. La cultura de la transparencia facilita el flujo de información, contemplando el derecho de todos los ciudadanos a obtenerla. El ejercicio del derecho a obtener información pública genera muchas ventajas. Mejora la calidad de democracia. La gestión administrativa es más transparente, percibimos mayor eficacia institucional y confiamos más en un Estado que está a nuestro servicio. ¿No? Digamos, tú compartes información. Puede ser que compartan ustedes, ¿no? Por ejemplo, tanto así como persona, como individuo, o lo que a veces mandas los datos a través de tu celular, ¿no?
El derecho al acceso a la información pública se basa en varios principios. Libertad de información. Todos tenemos derecho a acceder a la información pública, con la única excepción de la clasificada como reservada, confidencial y secreta, según lo establecido por ley. Máxima publicidad. Los organismos públicos deben proporcionar la información de la forma más amplia posible, estando excluidas únicamente las excepciones. No, por ejemplo, digamos, ten cuidado mucho lo que comparten ustedes en redes sociales. Digamos, cualquier cosa que ustedes digan puede ser utilizada a su favor o en contra. Eso sí, tengan mucho cuidado. Así usted, digamos así, publiques o algo, ten mucho cuidado, ¿no? A ver, ¿qué más sería, no? Maximidad, publicidad, los organismos, no, divisibilidad de información. Si un documento tiene información, ¿no? Que puede ser conocida información que debe negarse, se dará acceso a la primera y no a la segunda. A ver, ¿no? A la no discriminación, a la ausencia de ritualismo, a la oportunidad, la responsabilidad en caso de no cumplimiento, los organismos públicos son pasibles de responsabilidad y de las sanciones que correspondan según la ley. La gratuidad, el acceso a información pública es gratuito, a excepción de los costos de reproducción en los casos que correspondan. Eh, no, esta noción de protección de datos personales constituye un derecho fundamental de cuarta generación, fuertemente vinculado a la creciente globalización, al rápido avance de nuevas tecnologías y a la democratización en el acceso a la información. Por ejemplo, ¿no? Como yo le estoy diciendo, a veces por publicar una foto que tú no quieres, tienes que proteger. Digamos, lo que tú publiques en redes, ten mucho cuidado, ¿no? ¿No? No, por eso hay que tener mucho cuidado al momento de publicar o postear algo, porque puede ser utilizado tanto a tu favor o en contra. Es así. Bueno, más que todo en tu contra, ¿no? Esta garantía no pretende ir contra la utilización y desarrollo de las nuevas tecnologías, sino contra su uso incorrecto, ¿no? A ver,
En este sentido, dispone el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas en su artículo 17. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica agrega que toda la persona tiene el derecho al reconocimiento de su dignidad. Nadie puede ser objeto de ataques ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia. Más precisamente, prevé su artículo 14 que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar su rectificación o respuesta. Se reconoce el derecho a informar y estar informado, pero también, como inherente a todo individuo, el respecto de la esfera personal y su entorno familiar, social o profesional. Esta tutela comprende dos dimensiones: una previsión de no racial, ¿no? Una prohibición de no realizar cierta conducta, dándose la instrucción de tercero en el ámbito privado al sujeto. A tal fin se prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, filiación sindical y datos relativos de la salud o la sexualidad del individuo. Además, una dimensión positiva que comprende la posibilidad de disponer y controlar los datos que a él le conciernen. Esta facultad de conocer el contenido de los registros, quien dispone de dicha información y qué uso le da, incluye el poder de oponerse a esa posesión y empleo de los datos, pudiendo requerir que se rectifiquen o cancelen en caso de no ser fiel reflejo de la realidad. Todo esto no obstante las eventuales responsabilidades por los daños y perjuicios producidos. ¿No? La afectación, pues no, de derechos humanos como el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, a la dignidad, dependerá del que uso, ¿no? ¿No? Como digo, ¿qué pasaría que, digamos, yo te diga a ti, a ver, muéstrame tu celular, ¿qué es lo que tienes? Eso es violar. Violar la intimidad, violar la privacidad. ¿No? A algunos no les gustaría. Por ejemplo, ¿no? Yo como docente también tengo mi privacidad. Claro que no, profesor, usted hará cosas malas. No, no hago cosas malas, sino que digamos un momento. Es, por ejemplo, ¿no? Creo que a veces ustedes están acostumbrados, bueno, a que los profesores le den su número telefónico, pero en caso como yo no doy, bueno, sí doy número telefónico, pero doy otro, en la cual, eh, digamos, ¿no? Ahorita muchos de los docentes también están expuestos a la privacidad, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver prácticamente los estados que a veces se pone, ¿no? Esa es una de las grandes verdades. Esa es una de las grandes verdades.
Por ejemplo, ¿cuál sería también la acción de amparo, ¿no? Acción de amparo. Por el amparo, denominación usual en el derecho jurisprudencial de otros países. El Poder Judicial protege los derechos individuales, distintos de la libertad corporal. Cuando la vía ordinaria resultaría onerosa y sin eficiencia, el titular del derecho conculcado tiene franqueada la vía sumaria, única acta por la rapidez de su tramitación. El amparo es una acción de garantía de las libertades proclamadas por la Constitución. Difiere de la demanda y de la sección y de inconstitucionalidad en que no se hace valer contra leyes, sino contra actos o decisiones administrativas. El Instituto de Amparo se haya regulado en el Brasil por ley de 1957 bajo el nombre de mandato de seguridad. ¿No? El proceso llamado juicio de amparo o también juicio de garantías existente en México, ¿no? Comprende que todo el solo instituto del habeas corpus y el amparo, su virtualidad es amplísima, pues protege todos los aspectos de la libertad constitucional. Cabe anotar que aunque concebido para proteger las garantías individuales, su empleo se ha venido ampliando hasta orgánica. El amparo, ¿no? Procede en los casos, bueno, por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren la soberanía de los estados, por leyes o actos de los estados que invadan las esferas de la autoridad, ¿no? En la práctica, el juicio de amparo se ha extendido a proteger toda legislación de suerte, que además de ser un control de la constitucionalidad, es también un control de legalidad. El objeto esencial de la institución de amparo es que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación, reponiendo al agraviado en el goce de la garantía conculcada. Juega papel muy importante la suspensión del acto reclamado, gracias a la cual en tanto progresa la tramitación sumaria del juicio de amparo. El juez dicta auto que suspende provisionalmente el acto reclamado hasta que expida sentencia. La suspensión del acto, así como la restitución de las cosas del estado previo tras la sentencia que concede amparo en cuanto al fondo, no hacen una declaración general respecto de la ley, sino que anulan el acto que motivó la demanda. ¿No? Debemos sentir que tanto el habeas corpus como el amparo son medios excepcionales, ¿no? Empleados en caso de no existir otro medio es- específico, sea ordinario o especial, la urgencia de restablecer la garantía constitucional conculcada explica que se aplique una tramitación sumaria. Es digno de relieve en que tanto el amparo mexicano como el mandato de seguridad brasileño pueden ejercerse por disposición expresa, no solo contra actos de, ¿no? No solo contradicciones judiciales si se ha violado la garantía, ¿no? De audiencia y no existe otro medio urgente para evitar el mal causado por la conculcación. Si la violación es cometida en la sentencia definitiva, en el laudo conoce el amparo directamente a la Corte Suprema. ¿No? A ver, ¿no?
Ese con respecto al derecho de amparo. La acción de inconstitucionalidad, ¿no? La acción de inconstitucionalidad. La declaración de inconstitucionalidad se expide con efecto únicamente para el caso debatido en juicio. En realidad, el juzgador, en presencia de dos normas que no son compatibles, o sea, la Constitución, que es de rango superior, y la ley impugnada por inconstitucional, declara que no es aplicable esta última. Se trata de un instituto típico, ¿no?, para vencer la supremacía constitucional. La declaración se pronuncia con efecto limitado, en el caso súblites, por lo que la decisión tiene efecto inter partes, y no erga omnes. Sin embargo, en la práctica nulifica la norma conculcatoria de una libertad constitucional. En algunos, en algunos países, ¿no?, la declaración de constitucionalidad puede obtenerse por la vía de acción, cuando el agravio promueve directamente. ¿No? En algunos países la declaración de constitucionalidad puede obtenerse por vía de acción, cuando el agraviado promete directamente la demanda, pero es más frecuente que la constitucionalidad sea planteada por vía de excepción. En el Perú, dado que la Constitución no contempla de modo expreso dicha facultad de los jueces, la constitucionalidad de una ley solo puede ser opuesta de un proceso incoado con motivo de aplicación de la ley. Tanto en un medio de defensa dentro de un procedimiento judicial abierto, la cuestión de inconstitucionalidad puede ser planteada en cualquier estado del proceso, como excepción de inaplicabilidad de la ley. No cabe ejercería como acción, ni menos aunque los jueces hagan la declaración en abstracto, porque ello excedería de la órbita propia del Poder Judicial y los enfrentaría a decisiones de los poderes elegidos por el pueblo. La protección constitucional frente a los excesos de los poderes se realiza en América Latina mediante una institución típica, el derecho de amparo, oponible a los poderes políticos y expresivo de una conciencia jurídica, que tiene sus remotas raíces en el fuego aragonés. El control de la constitucionalidad de las leyes por parte del Poder Judicial es un instituto americano, resistido del continente europeo, cuya conciencia jurídica conserva la influencia doctrinaria de los asambleístas de la Revolución Francesa. La sabiduría de Montesquieu radica especialmente en su afirmación de que es saludable el poder de impedir, o sea, que el poder detenga el poder. Por ello fueron concebidos el veto del Ejecutivo, la Cámara Revisora en el Legislativo y los procedimientos judiciales de amparo. Por largo tiempo se han ejercitado con buen éxito, en razón de lo que los recursos y acciones que se franquean contra el abuso de poder son más eficaces que los dogmas democráticos, siempre vagos y no pocas veces platónicos, pero no se ha admitido la impugnación de la inconstitucionalidad. Se desconfía de conceder a un poder no elegido por el pueblo la facultad de examinar la constitucionalidad de una ley antes de aplicarlas en un caso controvertido. Piensan los doctrinarios europeos que ello significa que el Poder Judicial, encargado solamente de aplicar la ley, resulta reservándola en la práctica. En Francia, de modo especial, la corriente histórica es adversa de tal facultad jurisdiccional, por estimarse que las garantías contra la opresión parlamentaria radican en el referéndum, en la injerencia del gobierno en el proceso de elaboración de la ley y en la existencia de una Corte Constitucional de composición mixta.
Y bueno, vamos a pasar a la casi última, la acción de la acción popular. Es el scan. La acción popular. ¿No? ¿Qué es la acción popular? No, no, no es el partido, no es el partido, por si acaso. No, no es el partido. No es la Lampa tampoco. El Instituto de Acción Popular no está considerado entre las garantías constitucionales, pero esa es su naturaleza, ya que protege el derecho objetivo contra las disposiciones administrativas que le infrinjan, así como el derecho subjetivo del agraviado, como su nombre lo indica. Puede ser ejercido por cualquiera del pueblo en virtud del artículo 133 de la Constitución, contra los reglamentos, resoluciones y decretos gubernativos de carácter general se infrinjan la Constitución o las leyes. Se sustancia por la vía ordinaria como proceso de puro derecho, con la intervención del Procurador del Estado, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Expresamente se autoriza acción popular para denunciar los delitos contra los deberes de función, el cualesquiera otros que cometieran los otros miembros del Poder Judicial en el ejercicio de su cargo. ¿No? Se sustenta por la vía ordinaria como proceso de puro derecho con intervención del Procurador del Estado, conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. En el ejercicio de su cargo. Procede también para denunciar los delitos contra la ejecución de las resoluciones judiciales en las que incurran los funcionarios del Poder Ejecutivo. Así lo dispone el artículo 231 de la Constitución, ampliada por el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿No? Bueno, y sabiendo una vez eso, como digo, ¿no? Acerca de las garantías constitucionales, eh, hay una pequeña práctica en el libro, no sé si tendrás el libro, ¿no? No sé si tendrás el libro. Hay una pequeña práctica en la cual es un test. Hay, cada vez que digamos tema, resuelve el test que está en el libro, ¿no? Después del tema de garantías constitucionales. Este es el tercer test en el cual deberían estar resolviendo, ¿no? Las preguntas están en el Classroom, no sé si te habrás unido, pero bueno, ¿no? Nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Los domingos, Cívica Segundo, de 12:20 hasta la 1:40, ¿ya? Tengan un bonito domingo, nos vemos la próxima semana, cuídense, que tengan, bueno, que tengan buen inicio de semana, sí.